Bueno, en este episodio vamos a hablar de los países más libres del mundo. Muchas personas nos han preguntado por Instagram de pronto cuáles son los mejores países para vivir o los mejores países para invertir. Y como vamos a ver brevemente en este episodio, nos vamos a dar cuenta de que los mejores países, no solo para vivir, sino también para invertir, son los países más libres del mundo. Es decir, los países más capitalistas del mundo. Al menos cuando hablamos de libertad, más que nada en este episodio vamos a hablar es de libertad económica, más que nada, no necesariamente libertad política, que eso al final es lo que más nos interesa a nosotros, la libertad económica. Qué tan fácil es hacer negocios en un país, cómo son los impuestos en un país, cómo son las regulaciones. Eso es lo que vamos a ver más que nada en este episodio. Por ejemplo, como muchos saben, China es un país con una economía, China con un sistema mixto, mejor dicho. China es políticamente comunista, pero económicamente es una de las potencias capitalistas del mundo, se podría decir. Es uno de los países con mayor libertad económica. Así que si bien políticamente China es comunista y tiene un partido comunista al mando del país, económicamente es uno de los países más libres del mundo. Tiene una economía de libre mercado. Por eso es que se ha vuelto una de las potencias del mundo. Por eso se ha vuelto un país increíblemente rico. Hace muchos años China no solo era políticamente comunista, sino también económicamente comunista, y por eso era un país tan pobre. Hoy en día es uno de los países más ricos del mundo, es uno de los tenedores de bonos estadounidenses más grandes del mundo, junto a Japón. Y todo esto se debe a que China, si bien sigue siendo comunista en sus asuntos políticos, abrazó una economía de libre mercado, se transformó al menos económicamente. Sus impuestos, sus regulaciones, es muy fácil hoy en día hacer negocios en China. En su mayoría, al menos, es más fácil hoy en día hacer negocios en China comunista que en Estados Unidos supuestamente capitalista. Esta es la ironía de todo esto. Si bien Estados Unidos es más libre políticamente que China, China es más libre económicamente que Estados Unidos. En Estados Unidos hay demasiadas regulaciones, demasiados impuestos, aranceles y todo este tipo de cosas. Las regulaciones en Estados Unidos son ridículas, pero bueno, eso es lo que vamos a mostrar aquí brevemente en este episodio, porque hay muchos países mucho más libres que Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, siendo estrictamente justos, no es una economía capitalista, es una economía, si bien tiene todavía unos rasgos capitalistas, es una economía mixta. Tiene algunos segmentos capitalistas, pero muchos segmentos socialistas, regulaciones, impuestos, tiene estado de bienestar, todos sus programas sociales, la manipulación en los mercados, en las tasas de interés del Banco Central, en fin, todos los estímulos que estamos viendo hoy en día, todos los rescates, todo eso es la parte socialista de Estados Unidos. Y si bien también tiene partes capitalistas, en su mayoría hoy en día tiene una gran carga de partes socialistas. Y vamos a ver entonces cuáles son los mejores países, tanto para vivir como para invertir, en este episodio. Y vamos a comenzar aquí. Lo importante es, hay dos páginas que nos muestran esto, son muy importantes, por ejemplo, para tomar decisiones. Muchas personas nos han preguntado cuáles son los mejores países para vivir, para invertir. Si bien hay muchas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo los idiomas que uno habla, las inversiones que uno quiere hacer y ese tipo de cosas, una de las cosas más importantes, que es la que el foco de este episodio, es la libertad, más que nada económica, pero todo tipo de libertades. Y eso lo vemos en esta página web. Vamos a ver dos páginas web muy reconocidas a nivel mundial, y esta es una de ellas, Fraser Institute, fraserinstitute.org, así es la página web. Y aquí ellos tienen un ranking que actualizan, creo que cada 2 años, donde enumeran los países más libres del mundo, aquí en libertad económica. Y tienen, sí, lo actualizan más o menos cada 2 años. La última actualización fue en el 2018, y ya en el 2020 ya han sacado algunos informes, algunos reportes donde hablan de los primeros países, de porque algunos países que han bajado de categoría, y este tipo de cosas que ya vamos a ver en este episodio. Bueno, y aquí, como vemos en el mapa, aparecen los países en azul, los más libres del mundo. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, a Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza. Estos evidentemente son los mejores países, no solo para invertir, sino también para vivir en muchos sentidos. Son los países donde menos gobierno hay. Y como saben, entre menos gobierno haya en una economía, en una sociedad, más libre son las personas. Y entre mayor libertad tengan las personas, más riqueza van a poder crear, más prosperidad van a crear. No es una sorpresa que los países más libres del mundo sean los países más prósperos en la actualidad, los países más ricos.
los que tienen un mayor crecimiento hoy en día. Hong Kong es uno de ellos, si bien últimamente ha tenido algunos problemas con China, que está intentando robar muchos de los derechos de los ciudadanos, eliminar muchas libertades. Sigue siendo, según Fraser Institute, alcanzó hace poco el primer lugar, desplazó a Singapur. Singapur por mucho tiempo fue el país más libre del mundo, ya es Singapur, pero siempre se lo turnan entre Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda también, más que nada Suiza, que ha vuelto a subir, que si bien ha implementado muchos programas de bienestar, sigue siendo uno de los países más libres del mundo, uno de los países más capitalistas del mundo. Evidentemente hoy en día no existe ningún país 100% capitalista, pero los que están aquí en los primeros lugares son los que más se acercan. Muchos de esos países todavía tienen fuertes programas de bienestar, seguridad social y este tipo de cosas, que si bien esto es una carga para la economía, igual son países con tanta riqueza, con tanta libertad económica, que pueden permitirse, entre comillas, estos programas. Pero lo importante es ver, por ejemplo, Estados Unidos ha bajado, como vemos ahí en el escalafón, bajó al número 6. Pero bueno, lo importante es saber, estos son los países más libres, estos que están en azul, los rojos son los menos libres, y ya entre esos, en el medio están el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, es fácil saber que los países más pobres y los que más problemas tienen son los países menos libres, es decir, los países socialistas. Sin irnos muy lejos, vamos a ver Venezuela. Está en el puesto 162, es uno de los países menos libres del mundo, y acá nos da el puntaje por cada categoría, por ejemplo el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, el dinero, qué tan sólido es el dinero de Venezuela. Es uno de los 0.29 es el puntaje. Eso explica la hiperinflación que ha sufrido Venezuela, la libertad para comerciar internacionalmente, las regulaciones. Es decir, esto nos arroja acá unas categorías básicas para analizar así de un vistazo los ítems más importantes que hacen que Venezuela sea uno de los países menos libres del mundo. Y uno también puede hacer comparaciones. Por ejemplo, aquí selecciona Venezuela, puedo seleccionar otro país y compararlos entre los dos. Pero bueno, vamos a ver más bien, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a ver Argentina, a ver la posición de Argentina, y otro de los países con fuerte socialismo, con muchos problemas económicos y sociales. No es sorpresa que sea uno de los menos libres, está en el puesto 144. Todos los países que se han inclinado mucho más hacia el socialismo son los que salen como países menos libres en Fraser Institute. Y acá Volvi nos tira algunos datos, los más importantes: el tamaño del gobierno y todos los que mostramos anteriormente. La calificación del dinero de Argentina es muy mediocre. Todos sabemos los problemas que ha tenido Argentina con la hiperinflación y todo eso. Y así podemos seguir investigando. Y esta es una de las páginas donde podemos analizar países, no solo para invertir, sino también para vivir. Y lo bueno es que también nos arroja si queremos ver con más detalle, si no queremos ver los datos que mostré a continuación, sino expandirlos más y ver con más detalle algunas cosas. Por aquí en Dataset o en Research nos salen algunas publicaciones. Aquí ya tengo una descargada donde podemos, unos archivos en Excel, donde podemos ya ver con detalle, entrar a mirar con detalle cada país. Por ejemplo, acá salen todos los países que analizan. Obviamente no analizan todos los países del mundo, pero sí analizan demasiados, al menos los países más importantes. Por ejemplo, aquí ya podemos hacer un análisis de Chile ya con más detalle. Por ejemplo, ver el tamaño del gobierno, el consumo del gobierno, ver por aquí, por ejemplo, los aranceles, y podemos bajar, y hay muchas cosas más que ya podemos analizar. Están puntuadas de 0 a 10, y también podemos ver cómo han cambiado estas cosas con el paso del tiempo. Por ejemplo, si miran acá, ven que este es del año 1970, estamos en Chile en 1970, y podemos ir avanzando a ver cómo han cambiado los ítems año a año hasta llegar al 2018, que es el último año del análisis. Seguramente a finales del 2020 ya mandarán la actualización de esto, para ver cuál es el país más libre del mundo, el ranking y todo eso. Y lo mismo, por ejemplo, aquí con China, el mismo análisis desde el 70. Bueno, en el 70 lo empezaron a analizar, acá en el 80.
Colombia también, están casi todos la mayoría de los países están aquí. Colombia sí arrancan a analizarlo, por ejemplo, en 1970 y se puede analizar a ver cómo ha evolucionado. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, la número uno, el tamaño del gobierno, eso es muy importante. Como pueden ver aquí, el tamaño del gobierno aquí era muy grande, y aquí bajó por un momento, aquí volvió y subió, y así ha ido disminuyendo, aunque todavía sigue siendo relativamente grande. Por eso es que Colombia, para el Fraser Institute, está en el tercer cuadrante. No es de los países más libres del mundo en ese momento. En Sudamérica, el país más libre del mundo es Chile. Como vemos acá, sí, de los países de aquí de Sudamérica es el más libre del mundo. El menos libre, como ven acá, es el más libre. El menos libre, obviamente, es Venezuela. Y estas son las clases de análisis, los estudios que uno debe hacer antes de invertir en otro país o antes de irse a vivir en otro país. Eso es lo más importante, ver qué tan libre es el país, qué tan capitalista es el país en el que uno va a vivir o a invertir, cuál es el tamaño del gobierno, si el gobierno interfiere mucho en la economía, cómo son los impuestos, las regulaciones. Estas son las cosas que uno debe mirar al tomar ese tipo de decisiones. Pero también podemos analizar esta otra página que es muy reconocida, heritage.org. Aquí podemos analizar también lo mismo. Los analistas de esta página también catalogan a los países más libres del mundo. Y nuevamente vemos aquí muy parecido a Fraser Institute, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda. Sí, es muy parecido al anterior. Siempre predominan pues como los mismos. Suiza, Singapur, Hong Kong son los países que más se acercan al capitalismo en la actualidad. Son los países hoy en día más libres del mundo, se podría decir. Y una cosa muy importante que podemos ver acá es, por ejemplo, muchas personas socialistas siempre hablan de los países nórdicos como ejemplos donde el socialismo de verdad funciona. Ellos dicen, no, pero no miren a Cuba, no miren a Venezuela, esos no son realmente países capitalistas. Miren los países nórdicos, esos sí son países capitalistas, es decir, países donde el gobierno centraliza la economía, la planifica de manera centralizada. Pero por lo que vemos aquí, los supuestamente países socialistas son de los países más capitalistas del mundo. Aquí vemos a Dinamarca en el puesto número 8, vemos también a Islandia, Noruega, es decir, prácticamente todos los países nórdicos son de los países más capitalistas del mundo. Suecia también está en uno de estos lugares, es decir, todo eso de los países nórdicos, de que son prueba de que el capitalismo, de que el socialismo funciona, de que simplemente hay que mirar a los países nórdicos, es mentira. Son de los países más libres del mundo, tienen una economía de libre mercado y por eso aparecen aquí en los primeros lugares de los países. No son los más libres del mundo, son estos 6, pero sí son de los más libres del mundo. Y es importante saber eso porque la gente se confunde, empieza a adoptar ideas socialistas, ideas que han fracasado una y otra vez, de coerción, de planificación centralizada, de altos impuestos, de redistribución. Creen que sí funcionan porque en esos países funcionan, pero es mentira. Esos son países muy capitalistas que, si bien tienen grandes estados, programas de bienestar, ¿cierto?, como seguridad social y ese tipo de cosas, en algunos incluso educación gratuita, si bien tienen todos esos programas de bienestar, en su mayoría son capitalistas, son países más capitalistas incluso que Estados Unidos y que muchos países europeos, que bueno, los países europeos prácticamente ya son socialistas, como España, Italia y esos. Pero bueno, pero también podemos, por ejemplo, aquí volver y comprobar, por ejemplo, que los países más pobres del mundo, los países más pobres del mundo son los países menos libres, con menos libertad económica. Y aquí está Venezuela, por ejemplo, otra vez de los más bajitos de todos. Y aquí, como ven, antes de Venezuela está Cuba, países completamente socialistas, ya ni siquiera socialistas, países comunistas. Siria también está en esos lugares, países donde el gobierno, bueno, que ni siquiera lo califican, no se toman ni el tiempo de calificar. Lo bueno de esta página, por ejemplo, para tomar decisiones y para analizar, es que una vez que uno busca un país, busquemos por ejemplo Argentina. Bueno, Argentina también está calificado de una manera muy mediocre por todo el socialismo que le han implantado en los últimos años. Lo bueno es que, por ejemplo, en esta página sale una breve historia del país, de la libertad económica, acá un poquito de la historia, de cómo son las leyes. Acá pues es un resumen, se podría decir un
resumen ejecutivo, el tamaño del gobierno. Acá hablan de los impuestos, de cómo han aumentado o disminuido estas categorías, de la eficiencia en las regulaciones, de qué tan abiertos son los mercados. Es decir, son páginas que nos arrojan muchos análisis muy importantes. Y ya por supuesto nos podemos meter por aquí a downloads, a descargas aquí podemos descargar también lo que mostré anteriormente con el Excel. Podemos ya ver análisis mucho más sofisticados, mucho más completos, por si vamos a tomar una decisión de inversión o una decisión simplemente para irnos a vivir a un nuevo país, un país donde el gobierno simplemente nos deje en paz, porque eso es lo que quiere la gran mayoría de la gente. La mayoría, bueno, la verdad no la gran mayoría, pero sí mucha gente, por ejemplo, en nuestras redes sociales, personas que ya entienden el capitalismo y lo valoran. Eso es lo que quieren. Ellos no quieren educación gratuita, no quieren atención médica gratuita, no quieren subsidios, no quieren absolutamente nada de eso. Lo único que quieren es que el gobierno las deje en paz, que el gobierno sea parte de su camino para que ellos puedan vivir como personas libres y emprender negocios, asociarse con otras personas, comerciar en paz, usar el dinero que quieran. Quieren alejarse de todas esas regulaciones, impuestos. Y por eso es tan importante estas páginas, porque aquí podemos ver los países donde mejor tratan nuestro dinero, donde menos impuestos cobran, donde menos regulaciones tienen, donde menos burocracia tienen. Y eso es lo más importante a la hora de decidir dónde invertir el dinero, dónde proteger el dinero de las próximas crisis que se vienen, o incluso dónde vivir. No se descarta que en un futuro los gobiernos se vuelvan cada vez más totalitarios, nos digan qué hacer con nuestras vidas, justo como con la pandemia. La gente se dio cuenta con la pandemia que el gobierno básicamente es dueño de nosotros. El gobierno nos puede decir qué hacer, qué comer, qué hacer con nuestras vidas, si podemos salir o no, qué hacer con nuestros cuerpos. Nos puede obligar muy pronto a ponernos una vacuna. Es decir, el gobierno es dueño de nuestras vidas. Y por eso es tan importante comprender que hay países donde el gobierno no es tan intrusivo. Hay países más libres, países donde podemos tener mayor libertad económica, donde podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, podemos comenzar negocios tranquilamente, no tenemos que subsidiar a los demás con altos impuestos ni nada de esas cosas. Y de eso básicamente se trataba este episodio, de mostrarles estas dos páginas web donde pueden hacer este tipo de análisis, pueden descubrir qué países de pronto son mejores para invertir o para vivir. En el link de este video les voy a poner, en la descripción de este video les voy a poner los dos links de estas dos páginas para que puedan hacer sus análisis, para que puedan descargar información, estudios de estos analistas para analizar cada país por separado desde el punto de vista de la libertad. Y ya en un futuro tendremos más episodios de estos temas. Analizaremos, por ejemplo, algo que no hicimos fue analizar un país con otro. Vamos a analizar lo más seguro en un futuro a la China comunista, la que muchos dicen que es comunista, con Estados Unidos supuestamente capitalista. Vamos a descubrir cuál país es más libre entre esos dos y vamos a hacer más episodios de ese estilo. Así que manténganse pendientes de los próximos episodios.